comenzaré por las tesis de licenciatura. El premio fue para Miguel Ángel Domínguez Clemente, Derrotas y Majestades del Estado Novohispano, la red de comunicación terrestre de la Alcaldía Mayor de Cuernavaca, siglo XVI, elaborado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen. Este es su programa Miscelánea Histórica. Los saludan como siempre Rafael Aguirre Temamantla, hoy productor de cámaras, también director de sonido, el profesor Jaime García, que me va a acompañar en esta conducción de la entrevista que realizaremos a Miguel Ángel Domínguez. Él es egresado de la carrera de licenciatura en Historia. ¿Cómo estás el día de hoy, Miguel Ángel? Hola, Omar. Pues muy gustoso de estar con ustedes y agradecido por la oportunidad de compartir el espacio que tienen de difusión, y aquí me tienen a la orden. Pues Miguel, creo que hay siempre cosas interesantes que ustedes nos cuentan como egresados, pero también hacemos énfasis en lo que es la vida personal primero de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque también en la historia de vida que tenemos hay algo mucho de lo que es el sentido de nuestra profesión, ¿no? Pues Miguel, ¿de dónde venimos? ¿Quién es Miguel Ángel Domínguez? Bueno, pues yo soy un morelense ya, radicado varios años aquí, no en Cuernavaca, sino en Jutepec. Tengo por ahí una experiencia de vida, pues, que va de allá para acá, ¿no? Así como la canción. En lo estudiantil, pues tengo ahí varias experiencias, una experiencia universitaria en la carrera de Ingeniería Química. En algún momento vi que no era lo mío, tuve la oportunidad de integrarme en el desarrollo industrial, como que no me gustó y me salí, ¿no? Posteriormente me dediqué a otra cosa, una cuestión más cultural. Me dediqué a los servicios musicales. No me gusta decir que soy músico porque no lo soy, porque no respeto mucho ese oficio, pero sí me dediqué a prestar servicios musicales, a acompañar a algunos grupos. Y desde esa experiencia, y con una experiencia que tuve acá con los pobladores de Chamilpa sobre su comunidad de músicos, nació en mí esa inquietud de hacer historia, ¿no? Por una cuestión mucho más larga que no quiero profundizar. Y así es como llego, ¿no? a la licenciatura en Historia para hacer un trabajo de investigación sobre el origen, el desarrollo, la evolución de la comunidad de músicos de Chamilpa. Y así es como entro, ¿no? a la licenciatura de Historia. Al final acabé haciendo otra cosa muy distinta, pero pues ese es básicamente, ¿no? lo que me trajo aquí. Fíjate que en lo que mencionas hay algunas situaciones que me saltan. Siempre los historiadores buscamos ese sentido de pertenencia. Y tú dices, no sé si eres originario de Morelos o te veniste a radicar acá o provenías de otro lugar. No, mis padres, mi mamá es de Guerrero, mi papá del Estado de México, se encontraron aquí se quedaron y aquí nací. ¿Qué se siente ser morelense como en esta cuestión ya no de la identidad solamente, sino de lo que tú sabes acerca de la identidad en el sentido histórico? Creo que aquí hay una fuerte identidad en Morelos que se puede delinear desde la cuestión de la imagen de Zapata o del Chinelo, y creo que eso está moldeando, ¿no? La personalidad de la mayoría de los residentes, ¿no? Algunos no congeniamos. Yo en lo personal, por ejemplo, la cosa del Chinelo no la comparto tanto, pero pues como historiador no puedo dejar que ese prejuicio no esté influyendo en mi observación de cómo eso está moldeando la identidad del morelense, ¿no? Pero pues hay todos estos rasgos, ¿no? Desde las cuestiones históricas, una cuestión colonial un tanto arraigada, hay visos de cuestiones más conservadoras, no tan liberales. Veo que hay una identidad partida entre Cuernavaca y Cuautla. Podemos verlo desde una perspectiva geográfica sin caer en determinismos, pero al final pues son elementos, ¿no? que están moldeando una identidad regional
multicultural, ¿no? ¿No? Y creo que también cada municipio tiene esas particularidades. Digo, tú dices, radicas en Jiutepet, y a pesar de la cercanía con Cuernavaca, a pesar de que ya están muy pegados estos municipios aledaños a Cuernavaca, también mantienen no solo tradiciones, sino también una identidad particular defendida desde las cuestiones históricas, ¿no? Sí, correcto, y habría que meter la cuestión de las haciendas, ¿no? Y cuestiones más de tierra, porque como yo trabajo desde una perspectiva histórica, pero también geográfica, ando en esas cuestiones de el valor del ejido, la defensa de la tierra, las resistencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también podríamos incluirlo, y cuando consideramos la figura de Zapata en todo este bagaje, pues más, ¿no? La identidad se ensancha más y se fortalece más. Hay algunas debilidades, pero pues como historiadores debemos ver, ¿no? Esos alcances y oportunidades de la identidad morelense. Fíjate que nos escucha, esperemos, un público diverso, particularmente jóvenes, y algo que mencionaste en tu introducción sobre tu persona, me saltó un poco también la cuestión de haber redefinido tu profesión, más bien cambiado radicalmente de una ingeniería a un área de las humanidades. Sabemos que a veces son cuestiones personales lo que nos determinan eso, pero también una serie de ideales, una serie de, pues hasta sueños, ¿no? Podemos decirlo. ¿Qué se diferencia, Miguel, de esa formación que tú tienes como ingeniero químico, de la profesión que empezaste a ejercer, a lo que hoy haces? Bueno, sí, tengo que aclarar. La ingeniería sí la cursé varios semestres. Por esa cuestión de incorporarme al desarrollo industrial no la terminé, y ahí va la diferencia, ¿no? Porque al hacer esa experiencia de trabajo no me gustó tanto lo que vi, porque estuve del lado del trabajador, vi la cuestión sindical, vi la cuestión patronal, vi la motivación o el móvil de la ingeniería, y como que no me sentí identificado, ¿no? Y dije, no, esto no creo que sea para mí. Y cuando doy el giro, veo que la diferencia es brutal, ¿no? Porque yo en la prepa me formé en ciencias exactas, salí como técnico en computación y tenía un pensamiento como que muy rígido, ¿no? En la licenciatura pues me enseñaron a flexibilizar ese pensamiento, a ser más crítico, a sembrar la duda, ¿no? A no comerme todo pues de inicio, sino que estar siempre planteando preguntas, estar generando problemas, ¿no? Yo creo que ahí sería como que una diferencia vital en términos todavía más profundos de conocer nuestra realidad social, ¿no? O nuestra realidad histórica. Sí, ya tengo muy, muy claro cuál es la diferencia entre ciencias exactas y ciencias sociales y ciencias humanas. Aún así, no discrimino del todo a las ciencias exactas, porque ya para estos trabajos ya estoy haciendo uso nuevamente de los números, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me llama mucho la atención esto que acabas de mencionar, porque está precisamente exponiendo esa visión de los programas anteriores con el actual programa que se está tratando de implementar de el nuevo sistema educativo mexicano, ¿no? Sí, porque en esa parte donde esa experiencia que tuviste te llevó del lado más bien de la productividad económica y ese tipo de cosas. Correcto, sí. Que no te despertaba realmente esa otra parte de la conciencia que tiene que ver más con el humanismo. Correcto. Con la idea de acercarse a los problemas sociales, ¿no? Correcto. Que eso también es lo que está impulsando ese nuevo sistema de educación, ¿no? La nueva escuela mexicana. Y yo creo que lo estamos viendo en esta declaración que hace Miguel Ángel sobre su propia experiencia de vida. Sí, pues debo decir que también mis clases de historia y geografía, pues no, en primaria y secundaria, pues no fueron así como que la semilla, ¿no? que germinó en mí. Y en prepa ni se diga, tuve unas clases espantosas de ciencias sociales,
pero es parte de lo que dice el doctor Jaime, que esta educación muy orientada a la productividad pues no te permite explorar, ¿no? En mi caso por lo menos no me permitió explorar otras áreas de conocimiento, y a eso se suma pues que realmente yo no tuve contacto con gente así, ¿no? Que se dedicara a las artes, a la historia, a la literatura, nada, ¿no? Yo siempre estuve rodeado de ingenieros, abogados, contadores, una cosa muy mercantil. Al final, pues te digo, esta experiencia de la música fue donde me giré pues todo, ¿no? Bueno, una cosa es saltar de la música también a la historia, ¿no? Ese salto nos llama la atención porque usualmente, digamos, se relaciona más con disciplinas de tipo artístico, ¿no? No humanístico, ¿no? ¿Cuál fue el salto en realidad? ¿Qué es lo que pasó? Sí, te decía que yo me estuve relacionando con varias agrupaciones musicales. Toqué en bandas de rock, de ska, de reggae, en grupos versátiles, de cumbia, salsa, ¿no? Pero sobre todo me relacioné con lo que llaman ahora regional mexicano, que es un eufemismo para decir música de banda, ¿no? Y aquí en el norte de Cuernavaca pues tiene una fuerte tradición de músicas de banda. Hay muchas bandas de viento, sobre todo aquí en Chamilpa, en Ocotepec y en Santa María. Tuve la oportunidad de relacionarme con la mayoría de ellos, ¿no? Sobre todo aquí con los de Chamilpa. Y hice una buena relación con una de las dinastías musicales, ¿no? Locales, la familia Osorio. Y ellos me empezaron a invitar, ¿no? No a cuestiones tan laborales, pero sí a cuestiones más de tradición, ¿no? Ellos tienen su festividad el 22 de noviembre, que celebran a Santa Cecilia, hacen toda una fiesta, hacen todo un rito, y me invitaron de mis primeras veces que me invitaron, yo quedé como que impresionado, ¿no? Precisamente como venía de ciencias exactas, yo no sabía de todas estas tradiciones, ¿no? Yo cuando lo vi en primera persona dije, no, pues esto es como Discovery Channel, ¿no? Una cosa así. Yo no pensaba que existiera, ¿no? Entonces cuando empiezo a interactuar con ellos, empiezo a platicar con un señor que es aquí como de los pilares de la música en Chamilpa. Tiene un proyecto de educación infantil, es muy comprometido con su pueblo en el aspecto musical. Y yo le empiezo a preguntar, ¿no? Oye, ¿cuál es el origen de ustedes como músicos? ¿Cómo han evolucionado? ¿Con quién han tocado? Como que fue una curiosidad que se despertó en campo, ¿no? Y casi como lo que hacen los antropólogos de observación participativa. Y cuando tengo estas pláticas con este señor, pues me empieza a decir algunas cosas, me empieza a soltar algunos datos. Y yo le pregunto, oye, yo quisiera consultar a mayor profundidad, ¿no? ¿Han escrito algún libro, una cosa así? Y él me dijo una cosa que se me quedó grabada, ¿no? Me dijo, es que no hay libro porque no hemos sabido escribir nuestra historia. Y digo, caray. A partir de ahí como que empecé a reflexionar y digo, bueno, estaría interesante, ¿no? Como en ese momento pues yo me desarrollaba en ese ámbito, dije, sería interesante, ¿no? Hacer una pequeña historia de los músicos de Chamilpa, pero no como crónica, sino una cosa más profesional, ¿no? Entonces ahí fue cuando primero exploré estudiar etnomusicología, luego antropología y luego historia. Pero pues etnomusicología era irme a México, antropología no me llamó la atención y digo, bueno, creo que historia ahí va a ser. No lo pude hacer, pero bueno, esa fue la motivación. Será un compromiso para más adelante, sí, ¿no? Sí, claro. Yo creo que aquí vale la pena hacer el comentario sobre lo que es el humanismo. Uh-huh. El humanismo centra la responsabilidad de los seres humanos en sí mismos, uh-huh, no en algo que está fuera de nosotros. Y eso significa el conocerse a sí mismo. Pero desgraciadamente el mundo del capitalismo ha creado una visión individualista de obtener un recurso económico por el trabajo que se hace, descuidando la otra parte del humanismo, que tiene que ver con el desarrollo de los sentimientos
Y los sentimientos pues se pueden desarrollar a través de otras ciencias, como pues es la historia, la antropología, o en este caso también sería la música, ¿no? Sí, yo creo que esa es la otra parte que muchas veces no descubrimos con la idea de humanismo. Yo creo que es la parte más importante, el que los seres humanos podamos expresarnos, ¿no? No solamente en el sentido de las ciencias exactas, sino en un sentido mucho más amplio. Hay ejemplos de varios investigadores, científicos de las llamadas ciencias duras, ¿no? Que tienen otra parte de su vida y se dedican, por ejemplo, también a la música, ¿no? Y son excelentes músicos. Yo creo que eso es parte de lo que en ese sentido motivó a Miguel Ángel a irse hacia la historia y el futuro compromiso que tiene, porque... Sí, hay que cumplirlo. No, y qué difícil verlo, profe, porque estamos hablando de una experiencia de vida de algunos años, donde lo que se pretende en el nuevo modelo educativo pues se tiene que tener en menos de 15, 16 años, que es la educación básica, y en donde el alumno debe decidir precisamente sobre una serie de disciplinas, pues cuál es el campo que le interesa, siempre teniendo en cuenta que ya la investigación requiere de conocimientos de todo, ¿no? Porque seguramente, aunque dijiste primero, pues esto es lo mío, las ciencias duras, vamos a decirlo, nunca lo abandonaste finalmente, porque en algún momento lo estás utilizando, ¿no? Y eso es lo que te quiero preguntar. ¿De qué manera también esos conocimientos te sirven hoy para plantearte con un perfil distinto, profesionalmente hablando, pues problemas a resolver, ¿no? Sí, por ejemplo, mis trabajos que desarrollo, te comentaba, son de historia, pero también son de geografía, ¿no? Y ya para hacer cuestiones de trabajos geográficos ya hay que tener ciertas nociones, por ejemplo, de cómo calcular, en mi caso, que es comunicaciones terrestres, cómo calcular pendientes, ¿no? Cómo calcular distancias, hacer modelos climatológicos, cuestiones así, pues que necesariamente hay que usar matemáticas, ¿no? Pues en ese sentido, pues la ingeniería me sirvió para tener una idea de cómo se manejan los números, y ese sería también como que un mensaje a los estudiantes, que no le tengan miedo, ¿no?, a los números, porque he visto a varios que dicen que se meten a la carrera porque no hay números, ¿no? No, pero sí hay números, tenemos historia económica, tenemos demografía histórica, ¿no? Hay que perderle el miedo a las matemáticas y hay que verlas como un puente, ¿no?, para generar conocimiento. En mi caso, lo que aprendí en mis cursos de ingeniería química, pues sí me ha servido en ese sentido para manejar esta cantidad de información cuantitativa, que ahora pues ya le entiendo de otro modo, no tanto como cuestiones no tanto en cuestiones de ingeniería, sino en cuestiones de geografía. No sé si esté en un error, profe, a mi apreciación, igual Miguel Ángel lo puedes debatir, pero en tu experiencia de vida parecería ser, en esta visión capitalista, que en algún momento esos fracasos te llevaron al éxito, dicen los capitalistas, ¿no? Pero por otra parte, una experiencia individual también, donde el humanismo está presente, donde estás explorando una serie de actividades y dices, eso no es lo mío, pero mi formación o la formación que he tenido me va a ser útil para todo lo que quiero hacer, ¿no? Creo que es un salto interesante, es una experiencia de vida que no es sencillo, ¿no? Pues darle la vuelta, ¿no? Decir, ahora salto de la ingeniería a la historia, ¿no? Parecería ser un fracaso profesional y no lo es, ¿no? Yo lo vería más como una crítica, ¿no? Yo soy la viva crítica al modelo de educación productiva, ¿no? O sea, yo creo que si hubiera tenido un acercamiento más profundo, más directo con las ciencias sociales, yo creo que de inicio me hubiera formado, ¿no?, en una cuestión de estas, pero así como me veo como crítica, creo que en los tiempos que estamos viviendo, pues sí, está replanteando, ¿no?, que sea un modelo de educación integral, donde pues los estudiantes exploren, ¿no? No solamente hay
hay física, hay química, hay artes, hay cultura, hay historia, geografía, ¿no? Creo que eso va a ser interesante, pues, este momento. Mira, y bueno, sí. Perdón. Hay algo que yo me he dado cuenta con la experiencia de pues ya de tantos años de dar clases, porque no solamente he dado clases en profesional, por otras circunstancias he dado clases a niños de todas las edades, jóvenes, y me he dado cuenta de que yo no he conocido ningún genio que digan, ay, qué inteligente es. Gente inquieta, sí, ¿no? A lo mejor por ese desarrollo que tiene de su propia inteligencia, porque no todos la desarrollamos de la misma velocidad. Pero también me he dado cuenta en ese sentido que las personas que descubren lo que les gusta se convierten en expertos de eso que les gusta y los lleva al éxito. Y yo creo que eso es lo que había que descubrir, ¿no? Cuando descubres tu vocación, seguramente vas a tener éxito. Y yo creo que lo que plantea el nuevo modelo educativo es eso, que te descubras cuáles son tus intereses, tus inquietudes, ¿no? Por supuesto. Y qué labor para el profesor, porque para los nuevos docentes, ¿no? Porque si no están abiertos a ello, si creen que este modelo educativo es igual a cualquier modelo, pues será lo mismo, ¿no? Será un fracaso no por el modelo, sino por esta poca apertura que hay a que los chavos exploren, ¿no? A que de verdad hacer que los jóvenes utilicen herramientas que tenemos como seres humanos para debatir, para disentir, para expresarse. Y no lo dudes que va a haber resistencias, ya se han visto las voces disidentes totalmente, muy cerradas, pero bueno, eso es parte, ¿no?, del proceso y vamos a ver hacia dónde caminamos. Pues Miguel, yo creo que tu historia no solo es interesante en este sentido de la profesión, de lo que va uno buscando durante tanto tiempo, que se llama vocación y que algunos no encontramos, no es algo que esté para todos a la mano, pero creo que después de ambular, ¿no?, o de una serie de experiencias, tienes pues un premio, y un premio no solo como dice muy bien el doctor, no solo a la parte de la inteligencia que sabes utilizar, sino a la constancia que tuviste. Y en el año 2020-21 fuiste galardonado con el premio Citibanamex Atanasio G. Saravia de Historia Regional, que es uno de los, quizás el premio más importante que tiene este país en el caso de historia. En la categoría de tesis de licenciatura, el primer lugar es otorgado a Miguel Ángel Domínguez Clemente por su tesis titulada Derrotas y Majestades del Estado Novohispano, la red de comunicación terrestre de la Alcaldía Mayor de Cuernavaca, siglo XVI, por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Nada más le comento al auditorio, de 32 instituciones que participaron, 27 nacionales y 5 extranjeras lo fueron, cerca de 145 trabajos, entre tesis evidentemente de licenciatura, maestría, doctorado, pero bueno, eres uno de esos galardonados, Miguel, y la verdad es un gusto, primero que hayas egresado de esta universidad, que creemos, precisamente por eso hacemos este programa, impulsar, hacer evidente lo que hacemos en la UAM bien, y considero pues que es un premio a tu constancia y evidentemente a todo lo que también has incorporado desde otras áreas a tu pensamiento histórico. Y bueno, ¿qué se siente ello, Miguel Ángel? No cualquiera. Bueno, sí, gracias, Omar. Sí, fíjate que es bien curioso, porque eres historiador, ¿no? Supongo que has pasado por estas etapas de duda, de bueno, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, o no avanzo aquí. Ando en una, dicen por ahí. Y fue bien curioso porque a finales de
de 2021, me parece, estaba todavía en mi trabajo de maestría, ¿no? Y estaba haciendo trabajo de archivo en el Archivo General Agrario. Pero no encontraba mi información, estaba busca y busca, y me cerraron el archivo, y andaba así como que cabizbajo, ¿no? De repente que suena el teléfono y me dicen, hablo con tal, no, pues sí, pues quiero informarte que el premio, que resultaste ganador y bla, 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 ¿no? Digo, ay, como que fue el aliciente que necesitaba, hablando esto de vocación, ¿no? A veces uno se siente perdido, pero con ese tipo de motivaciones, pues como que uno se reanima, ¿no? En ese sentido, pues me sentí muy satisfecho de que, pues el doctor Jaime es testigo, ¿no? Porque él me dirigió esta tesis, pues fue un trabajo, como él dice, de safe, ¿no? También porque me tomó varios meses. La presenté también en límites de tiempo para titulación, pero al final todos esos desvelos, porque realmente sí fueron desvelos, todas esas lecturas pues rindieron el fruto, y pues sí me sentí satisfecho, ¿no? Cuando me informaron de ese premio, y pues sí me siento contento por ello. Pues yo te voy a hacer un comentario sobre esto que hemos estado hablando. Esto que él habla la pregunta que le hiciste de cómo se conjugaban las dos materias, pues yo creo que está en el orden, ¿no? Ese orden que te enseñan las ingenierías, y la cuestión de la búsqueda razonada de los objetivos que vas buscando, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que tiene Miguel Ángel. Primero, es una persona muy ordenada. Segundo, es tenaz, busca hasta el último rincón la información que le gusta, y recuerdo que constantemente pues nos las hemos pasado discutiendo sobre cuestiones, no diciéndole yo lo que tiene que hacer, no, discutiendo las cuestiones que él proponía para hacer su tesis, ¿no? Y yo creo que esa era la parte valiosa, porque le estaba dando una visión de lo que debe de ser el historiador, de lo que nosotros como profesores debemos de hacer de los alumnos de la licenciatura o de la maestría, que hagan su propia historia, ¿no? Con bases firmes. Y yo creo que eso lo combina él muy bien en esas dos partes de la historia y la parte de ingeniería. Sí, porque hay que decir, pues el doctor es muy modesto, pero sí fue una muy buena tutela, me marcó varios errores ahí de contenido, y sobre todo pues su especialización en el tema pues me ayudó mucho, ¿no? Y pues juntos creo que hicimos un trabajo que vale la pena pues discutirlo, no leerlo como un tratado, sino hay que discutirlo. Incluso yo después de recibir el premio le di una lectura, pero ya con una base de experiencia y de conocimiento dije, creo que aquí mejor me hubiera ido. No son errores graves, ¿no? Fatales, pero como tengo esta obsesión por hacer cosas un poco ahí, digamos, por el perfeccionamiento. Eso es un defecto, por cierto. En mi caso sí ha sido un defecto, porque me aletarga, ¿no? Hace que haga mis trabajos muy pausado, muy detenido, pero pues por esa intención, ¿no? Pero sí, creo que es un trabajo que habría que darle una lectura, y me parece que abre un tema pues que no, por lo menos en el caso del estado de Morelos no se ha abierto, ¿no? Bueno, se había hecho trabajo sobre caminos a nivel nacional, pero en este caso es un trabajo muy interesante, porque no solamente redescubre las redes de caminos que existían antes, por supuesto dándole prioridad a los dos caminos que llevaban a la Ciudad de México, pero sobre todo las redes internas y lo que representaban, ¿no? Sí, que hay atrás de todos esos, de toda esa enorme conexión. Yo creo que esa es la parte del valor, y por eso es que esa parte no se había experimentado, porque no habían profundizado mucho en esa otra parte del trabajo, ¿no? Correcto.
Y sobre eso nos hablará después de aquí, que le recordemos a nuestro auditorio que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural, y este proyecto, enfocado al rescate de las investigaciones de los egresados de la licenciatura en Historia, de la extinta Facultad de Humanidades, pues hoy nos presenta el tema de tesis que se titula Derrotas y Majestades del Estado Novohispano, la red de comunicación terrestre de la Alcaldía Mayor de Cuernavaca en el siglo XVI. Correcto. Pues un tema en que ya lo vimos interesante en ese sentido, máxime que es un estado pequeño donde las comunicaciones a veces no son tan fluidas en el mundo moderno, ¿verdad? Como quisiéramos. Pero bueno, doctor. Pues las preguntas yo creo que no solamente para el público en general, sino muchas veces para los que hemos trabajado estos temas, esos conceptos de derrotas y majestades. ¿A qué te refieres con ellos? Bueno, en realidad derrotas y majestades forman parte de un epígrafe que por completo se lee Derrotas y Majestades del Estado Novohispano. Con eso quiero como que interpelar al lector para que él haga una interpretación, porque a primera vista, pues derrota ¿a qué te suena, no? Como a fracaso, a pérdida, a fallo, y majestad como títulos nobiliarios, ¿no? Cosas de grandeza. Eso sería como que la idea, ¿no? de este epígrafe contrapuntear dos elementos que en esencia pues son opuestos, ¿no? Apelando a esa lectura crítica que haga el lector, realmente el epígrafe se va a cobrar sentido si uno lee pues el trabajo, porque derrota se refiere a un sinónimo de camino, y majestad la estoy ocupando en términos de una autoridad política. Recupero una cita de Joseph Donato de Austria, que era el tesorero del consulado de Veracruz, que en 1800 hace un informe sobre las conveniencias de abrir un camino carretero entre México y Veracruz, que recordemos que es uno de los caminos más importantes, no solamente en la época novohispana, también en el siglo XIX y actualmente, ¿no? Y en ese informe este tesorero pone una cita que me llamó la atención, que dice: los caminos públicos se abren al viajero como grandes avenidas, ¿no? Pintan la grandeza de las ciudades y se anuncian como las grandes majestades del Estado, algo así dice. En ese sentido, lo que él hace es como que manifestar, ¿no? la grandeza del Estado, pero yo la recupero en su sentido de autoridad. El Estado entendido como órgano regulador de la vida de los seres humanos, el Estado impone su autoridad política, no solamente en el discurso, ¿no? El camino sirve para eso, para hacer circular su autoridad a través de diversos elementos. En ese sentido es como uso majestad. Derrotas lo uso, ya lo decía, como un sinónimo de camino, pero también porque se comentan en la fuente de las relaciones geográficas, la relación geográfica de la villa de Huastepec hace una descripción de lo que es Huastepec, ¿no? Como villa en 1580, y en esa descripción se refiere al camino, pero lo nombra como derrota, es decir, derrotero, ¿no? No, derrota. Sí, pero también la palabra derrotero, es derivado, uh-huh. Pero en la fuente así dice, por ejemplo, para nombrar a todos sus pueblos sujetos, la relación geográfica de la villa de Huastepec dice: tantas leguas al mediodía del centro de la cabecera está Cocoyoc. Más al sur, sobre la misma derrota, está tal pueblo. Más al mediodía, a tantas leguas, y sobre la misma derrota, está tal pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido fue que recupero pues la palabra. No, insisto, no es en un sentido de fracaso, sino en un sentido de comunicación, e incluso metafóricamente en un sentido de victoria, ¿no? Porque también recupero unas ideas de Brodel, de su libro de Civilización Material, y él habla de la tiranía del espacio. ¿Qué es la tiranía del espacio? Pues todas estas distancias que impone el espacio geográfico,
que son grandes y hay que vencer, ¿no? Y el camino es una forma de derrotar esa tiranía del espacio. Entonces tienes ese sentido de concepto vial y un sentido metafórico. Tienes también varios conceptos ahí que valdría la pena aclararlos, sobre todo para nuestro público, en el sentido de sinónimo de derrota. Uh-huh. Vereda, senda, rumbo, ruta, camino, camino carretero, camino de herradura y camino real. Sí, también hago una especie de glosario al inicio del trabajo, y para hacer este glosario me baso en el diccionario de autoridades, que se hace en la segunda mitad del siglo XVIII. Después me enteré que cuando se refiere al diccionario de autoridades es que el nombre apela a las autoridades en la lengua, ¿no?, que hicieron ese texto. Ajá. Sí, se me hizo muy curioso, ¿no? No lo sabía en el momento, pero en esa consulta que hice fue que localicé todos estos conceptos. ¿Por qué? Porque hay que hacer una diferencia entre todos estos conceptos viales que realmente obedecen a una vocación diferente, ¿no? Por ejemplo, vereda, creo que primero hay que referirnos a camino como el concepto genérico, ¿no? En el diccionario de autoridades y ya en el actual diccionario de la RAE se define como la tierra hollada por donde pasan las gentes, una cosa así, es como que por donde pasan las gentes para pasar de un punto a otro, ¿no? Es como que el concepto muy general. Y a partir de ahí, pues, surgen estos conceptos viales, pero tienen una vocación distinta. Vereda se refiere a ese camino que igual se usa para pasar de un punto a otro, es un camino recto, pero es mucho más angosto y está apartado del camino carretero o el camino real, eso ahorita lo explico. El sendero es lo mismo que la vereda, es un camino angosto, pero no es recto, es muy trillado, muy redundante, ¿no? No me acuerdo cuál era otro, doctor. Está ruta, senda y ruta. Uh-huh. Senda, pues es el sendero. Sendero, sí. Uh-huh. Ruta también es interesante porque etimológicamente deriva de derrota, ¿no? Uh-huh. Porque me parece que el latín es rota, ¿no? Y eso significa ruta, pero en un sentido más amplio son los puntos que se siguen en un camino para llegar de un lugar a otro. Se me hizo interesante también derrota y derrotero porque apela a la ruptura que se hace en la tierra para hacer precisamente este camino, ¿no?, de tierra hollada. El rumbo es una cuestión que a primera vista apela a cartas náuticas, a la división del plano horizontal y de cómo se manifiestan, por ejemplo, en una rosa de los vientos, ¿no? Ahora, los más importantes para mí son camino carretero, camino real y camino de herradura. El camino carretero, pues el nombre lo indica, ¿no? Es un camino de carretas. Está diseñado para que puedan pasar vehículos, tráfico rodado, jalados por animales de tiro, ¿no? Camino de herradura es un camino que está diseñado para, o más bien que se abre a través del tiempo y por el paso constante de los hombres, pero solamente para permitir el paso de animales de tiro, caballos, asnos, mulas, no para carretas. Y el camino real se me hace todavía más importante porque siempre he escuchado algunas expresiones, por ejemplo, cuando voy a pueblitos y pregunto por los caminos, me dicen las gentes, ¿no? Es que este es el camino real. ¿Así? ¿Y por qué es camino real? Si uno busca igual en el diccionario de autoridades, el camino real se define como ese camino amplio que está diseñado para que pasen carros, pero que tiene aparte una responsabilidad política, es decir, no es un camino de reyes, ¿no? Es un camino que tiene un compromiso político que se adjudica a las autoridades, es decir, las autoridades tienen el compromiso de tener ese camino recto y transitable, ¿no? Y en ese sentido, pues, cuando me dicen, este es el camino real, pero ¿quién lo dice o por qué es camino real? No puede ser camino real solamente porque es un camino antiguo. Hay que darle esa explicación, ¿no?
de obra pública ejecutada por la autoridad. ¿Y cuál sería la significación de una red de caminos? ¿Cuál es su importancia? Bueno, igual como los conceptos anteriores, el significado de una red de caminos yo lo abordo al inicio del trabajo, pero para darle un sentido más profundo a las comunicaciones terrestres, ¿no? ¿Qué significa tener en activo y en condiciones óptimas un sistema de comunicación terrestre? Pues que el Estado precisamente pueda ejercer su autoridad, ¿no? De nada le sirve a un Estado tener localidades dispersas e incomunicadas porque no puede ejercer su autoridad. Por ejemplo, en el caso de la Alcaldía Mayor, en el siglo XVI, vamos a tener, ¿cómo se llama? La de reubicación de pueblos. La congregación. Ajá, que es una disposición de la autoridad de esa época para concentrar esas poblaciones que están incomunicadas y hacerlas más accesibles, ¿no? para la autoridad. Entonces, en ese sentido, lo que hago es darle una importancia a las redes de comunicación terrestre para que las autoridades puedan ejercer su autoridad a través de estos canales. ¿Y ello qué les comporta? Les comporta integración territorial, desarrollo económico, control político, estabilidad, etcétera, ¿no? Es el atributo de conectividad no solamente en el siglo XVI, sino hasta en los tiempos que vivimos. Tener un sistema de comunicaciones eficiente, pues te reporta eso, ¿no? Beneficios económicos. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, de los caminos artesanales, que en la experiencia de los propios pobladores dicen que los caminos les va a reportar beneficios económicos porque ya van a estar integrados, ¿no? ¿Y por qué estudiar la red de caminos de la Alcaldía Mayor de Cuernavaca? ¿Cuál es su importancia? Bueno, ¿por qué estudiarla? Primero por una motivación historiográfica, ya lo mencionaba, no ha habido estudios que aborden el tema como tal. Yo espero que con el trabajo pues se generen otro tipo de investigaciones que critiquen ese trabajo, pero que llenen todavía los huecos, ¿no? Que falta por llenar del siglo XVII, el siglo XVIII. En el siglo XIX yo estoy haciendo unos aportes, pero todavía falta, ¿no? Es un tema que hay que desahogar todavía mucho más. Ahora, la importancia de esta red de comunicación pues radica en la importancia lateral de la Alcaldía Mayor de Cuernavaca. ¿Qué es la Alcaldía Mayor de Cuernavaca? Pues es una entidad novohispana que se distingue por 3 factores, yo los pongo así. Primero, por su posición geoestratégica, porque por ahí va a pasar el camino México-Acapulco, que va a ser un canal de comunicación que va a coadyuvar en eso que podemos llamar protoglobalización, por todo este recorrido que se hace desde Europa, Veracruz, México, Acapulco, las Filipinas, ¿no? No en balde se le llamaba Camino de Asia o Camino de China. Esa sería como la primera importancia de la Alcaldía Mayor de Cuernavaca y el tema caminero. La segunda, por sus condiciones geográficas que estimularon, ¿no? La actividad que introdujeron los conquistadores, que es el cultivo de caña y eventualmente la constitución de la hacienda, ¿no? Como que estudiar este espacio a través de los caminos pues nos va a dar ese nexo explicativo de toda la actividad económica y agrícola que va a distinguir a este pequeño espacio durante tres siglos, ¿no? Y ahora el tercer factor importante ya es un poco más político, que tiene que ver con su rectoría, ¿no? De lo que fue el Marquesado del Valle, que como ustedes recordarán, el Marquesado del Valle es una especie de propiedad feudal que se le da a Cortés en 1529 y es en Cuernavaca, ¿no? Donde pone su centro de mando. Entonces, serían a grandes rasgos los factores de relevancia del objeto espacial de estudio. 2 preguntas en una. Primero, la importancia del camino México-Acapulco, dónde conectaba, y la otra, ¿hay otro camino paralelo que lleve a Acapulco?
y que pase también por la alcaldía mayor. Lo que yo he checado, bueno, también hay que decir que el trabajo fue difícil por las fuentes, ¿no? Porque yo hice un cruce de fuentes escritas, cartográficas y de campo, ¿no? O sea, hice un trabajo de campo. Yo considero el espacio geográfico una misma fuente, una fuente intervenida, pero al final una fuente. Pero ciñéndome nada más a fuentes escritas y cartográficas fue difícil porque no hay mucha información para el siglo XVI. La información es muy escasa y la cartografía ni se diga, ¿no? En ese sentido, pues tuve que hacer uso de fuentes secundarias. Yo no he localizado como tal un segundo camino, y también no hay que entender un camino en este periodo como una vía continua, ¿no? Una vía empedrada, por ejemplo, ¿no? El camino Real México-Acapulco se constituye a partir de los caminos locales que van conectando a todos estos pueblitos, ¿no? A Huitzilac, a Cuernavaca, Temisco, Alpuyeca, hasta llegar hasta Puente de Ixtla y Guajitlán, y de ahí a Taxco, de ahí a Iguala, Chilpancingo y Acapulco, ¿no? En ese sentido, yo no he encontrado una vía con esa vocación de protoglobalidad que sea paralela al camino México-Acapulco que yo reviso. ¿Por qué protoglobalidad? ¿Qué es un temor a la crítica? ¿Qué? Por decir globalización. Los globalistas se refieren mucho a que es un fenómeno más contemporáneo, ¿no? Moderno. No les gusta hablar de una globalización ya. Pero si no se hubiera abierto ese camino en aquella época, no hubiera habido esa conexión. No, sí, me refiero pues por respeto a los globalistas, ¿no? Bueno. yo sí, incluso yo digo que es la primera globalización, ¿no? Yo así lo asumo. Pero pues para que no haya malos entendidos y quedar como amigos, así le digo. Y es interesante para nuestro auditorio, profe, si me permite. Estamos hablando de un tema de hace 500 años, 400 años, y parecería que estamos hablando de hoy, ¿no? De nuestra demarcación territorial actual, sus relaciones que tiene, que en su dimensión, en justa dimensión, siguen siendo las mismas relaciones. Sigue siendo un tema vigente. Exacto. Uh-huh. ¿Tú cómo lo observas en esa vigencia que tiene ese estudio que tú realizas con las pocas fuentes que tienes, pero con las fuentes que hoy te permite la modernidad, ¿no? ¿Cómo lo relacionas? Bueno, también mi tesis de maestría tiene que ver con eso, cómo este pequeño espacio de apenas 5,000 kilómetros cuadrados ha servido, ¿no? Como un espacio de paso, ¿no? Entre el Valle de México y el puerto de Acapulco. Y, insisto, es un tema vigente, lo vemos a finales del siglo XIX con la apertura de ferrocarriles. Por aquí pasaron 2 sistemas ferroviarios para llegar a Acapulco, ninguno llegó. En 1925 ese viejo camino real se optimiza para hacer lo que es la carretera federal. Pues sí sirvió para sus efectos del momento. 1952 lo que hoy conocemos como Autopista del Sol, ¿no? Tiene la misma vocación. En la década de los 70s el tema ferroviario no se abandonó. Es una cuestión que he trabajado. Hubo todavía a finales de los 90s esta idea, ¿no? de hacer ese ferrocarril entre México y Acapulco a través de Morelos, ¿no? Tampoco se pudo hacer. Y lo vemos en tiempos recientes, ¿no? El Paso Express La Huica también responde a esa necesidad. O sea, son temas que no se pierden, que están ahí, siguen vigentes. Es interesante, ¿no? A ver si actualizamos el glosario, ahí incluiríamos baches, topes y cosas así, ¿no? Primero un comentario, ¿no? Yo creo que hay cosas que no se perciben por este peso tan grave que se le da a la conquista de los españoles. Primero decir que los españoles no conquistaron Mesoamérica, lo conquistaron los indígenas que ayudaron a los españoles, ¿no? Y el peso está en el personaje, porque el que abre esos caminos o la dirección que lleva esos caminos
es Hernán Cortés, que está buscando el contacto con esa globalización de llegar a donde se encuentran las especias en las Islas Molucas, y está buscando una ruta del Pacífico. No solamente una ruta del Pacífico, una ruta que pudiese haber un canal interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Esa importancia creo que no se la dan. Que sería otro tema de discusión. No, y aparte también, complementando lo que usted dice, tenemos esta idea tan pesada que no consideramos que también en la era precortesiana hay un sistema de caminos que no obedecen a la misma motivación de los colonizadores, pero que existen, ¿no? Por ejemplo, para llegar a lo que hoy es Guerrero, pues también había un camino. Obviamente no tenía esa motivación de comunicación global porque pues, no se sabía qué había del otro lado, ¿no? Pero el camino está, ya bajo la autoridad novohispana se recuperan trazos de ese camino, pero se va reformulando y al final resulta una cosa diferente, ¿no? Pero al final son esos montajes de capas que se hacen. Otra vez con la importancia de este camino. Hay caminos locales dentro de lo que sería la Alcaldía Mayor. ¿Cómo se interconectan con este camino? Fíjese que esa es también una de las críticas que yo me hice después, porque el mismo uso de las fuentes, como son fuentes que están escritas por una autoridad, hay una centralidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un nodo, ¿no? O sea, y me refiero con esto, por ejemplo, a las relaciones geográficas. Si uno ve esos mapas, hay un nodo, hay un centro, y todos esos caminos tienen sentido solamente en función de ese nodo, ¿no? En ese sentido, yo creo que al trabajo, y eso lo digo en las conclusiones, le faltó hacer esta especie de comunicación secundaria y horizontal entre pueblos. Si ustedes ven el mapa que yo elaboro, pues prácticamente son como neuronas, ¿no? Es un mapa de neuronas donde hay muchos centros, pero hay una carencia de comunicación terrestre entre los pueblos de orden secundario, y esto pues es por una lectura crítica de las fuentes, ¿no? En ese sentido, sí hay caminos secundarios que yo trato de conectar con este Camino Real México-Acapulco, pero habría que checar, ¿no? Cómo podríamos contrastarlo y con qué tipo de fuentes, porque insisto, no hay fuentes como tal que me indiquen esa conexión, salvo un mapa de 1743, que este es un problema de método, ¿no? También. ¿Qué hago ante esa ausencia de fuentes cartográficas? Aplico un método retrospectivo, es decir, consulto fuentes cartográficas fuera del periodo para agarrar en reversa y hacer una reconstitución cartográfica de esos caminos. Y sí vamos a ver que hay caminos conectados con el México-Acapulco, van a ser los más cercanos a ellos, pero faltaría darle el sentido de los que están un poco más alejados, ¿no? Por dónde iban. Bueno, yo últimamente, la investigación que estoy haciendo sobre el Real de Minas de Huautla, y luego de revisar en este curso que di sobre el porfiriato, que me centré sobre el análisis de Francisco Pineda del zapatismo, me doy cuenta que hay una enorme interconexión con las regiones vecinas, no solamente al interno, sino con las regiones vecinas. Es decir, de Cuernavaca, Huitzilac, con el Estado de México, de la montaña con el Distrito Federal, de la parte de Cuautla y parte de la montaña con esa Mecameca, ¿no? El Estado de México, Puebla, incluso a través del Paso de Cortés, y toda esa parte del sur de Puebla, el Estado de Guerrero con el Estado de Morelos, y el Estado de Morelos con el Estado de Guerrero, Taxco, toda esa zona minera. Y yo creo que efectivamente a lo mejor hace falta un estudio de esas cosas. En las relaciones geográficas me he fijado
que se menciona, por ejemplo, ¿no? Estamos en Taxco. Bueno, pues que los trabajadores venían de tal lugar, o que ciertas mercancías viajaban de un lugar a otro, de regiones que hoy vemos separadas por la cuestión de las jurisdicciones políticas, pero que esas jurisdicciones políticas desaparecen con los intercambios comerciales o los intercambios políticos. ¿Qué comentario podías hacer acerca de lo que existía en esa época de los intercambios? Bueno, pues hay que entender este esquema de intercambios en función de la geografía económica, ¿no? Para entender esto, pues yo me acerqué mucho más a la obra de Druso Maldonado, que él hace una reconstitución de la organización política territorial de los espacios constituyentes de la Alcaldía Mayor de Cuernavaca, que en realidad son las unidades provinciales de Cuauhnáhuac y Huastepec, ¿no? Que son dos porciones político-territoriales que se ubican al este y al oeste de lo que hoy es el estado de Morelos, y que están divididos por esta franja de la Sierra de Tlaltizapán, ¿no? Está muy diferenciada. Esas dos demarcaciones están muy diferenciadas en ese sentido, y lo que hace Druso Maldonado es reconstruir el territorio, lo pongo muy entre comillas, el territorio de esas dos jurisdicciones a partir de lo que tributaba, ¿no? Al poder de la Triple Alianza instalado en el Valle de México. Hace uso de la matrícula de tributos, pues ahí mismo vemos, ¿no? Todo lo que se tributaba desde esta porción de Tierra Caliente hacia el Valle de México, que podemos ver como intercambios, pues productos agrícolas, chile, maíz, chía, otro tipo de productos como el algodón, el papel, los productos de papel, el amaranto, etcétera, ¿no? Todas estas mercancías de tributo pues son las que circulan, ¿no? Pero no solamente eso, también circulan bienes humanos o capital humano. Precisamente hay una fuente de una demanda contra Cortés, me parece, que él manda a traer de Santo Domingo, Tepoztlán, una fuerza de trabajo hacia Taxco, me parece, hacia alguna mina, y se le hace la demanda, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay circulación de capital humano. Y ya con la constitución de la Alcaldía Mayor de Cuautla, pues ya vamos a ver, ¿no? Otro tipo de circulación, que son los bienes minerales. Por ejemplo, en este caso, consulto un mapa de finales del siglo XVI, ahí sí veo un camino que sí es real, dice camino real a la mina de Huautla, así dice. En ese sentido yo sí puedo afirmar que las autoridades de ese momento sí se hicieron cargo, obviamente por un interés económico, de mantener óptimo un camino real, un camino carretero hacia las minas, pues por el interés. Entonces, en ese sentido sería como que toda esta gama de productos, de bienes humanos, a lo que se va a añadir la caña de azúcar, ¿no? Eventualmente. Ya entrando ahora sí en términos un poco técnicos, ¿qué factores utilizaste para hacer esta reconstrucción geográfica? Sí, les comentaba que el problema fue un problema de método, un problema de fuentes. Tuve que, ante la ausencia de fuentes, para el siglo XVI tuve que echar mano de un mapa que se llama Relación de Cuernavaca, de 1743, que es un mapa, yo creo que es el primer mapa general de reconstitución político-territorial y de caminos que se hace sobre este espacio. Después consulté un mapa de 1792 que se llama Jurisdicciones de Cuauhnáhuac y de Cuautla, y es lo mismo, ¿no? Es como la segunda carta general, pero aún no eran suficientes porque no todos dibujan caminos, ¿no? Entonces tuve que irme al siglo XIX para ver qué podía encontrar. Encontré el mapa de la descripción de Orellana, pero como era muy básico. Muy básico, pues no me ayudó, ¿no? Tuve que irme a 1851 a recoger el mapa de Tomás Ramón del Moral,
Y sí hay unos caminos, ese me ayudó un poco más, pero aún así faltaba. Y ya me fui hasta 1910 para recoger el mapa de la Comisión Geográfica Exploradora, ¿no? Que ese sí es un mapa muy completo, que tiene todos los caminos de herradura, carreteros, secundarios de la época. Y a partir de ahí, desde ese mapa de 1910, hice una revisión hacia atrás, pero justificando el problema de la comunicación terrestre como un problema que no tuvo grandes modificaciones, es decir, que a excepción del ferrocarril no hubo grandes obras de comunicación terrestre. Y con esa justificación fue que hice esta retrospección y empecé primero a hacer la reconstitución político-territorial de la Alcaldía Mayor de Cuernavaca, es decir, ubicar todas las cabeceras, y ya con ese conjunto de mapas empezar a conectar, a hacer el dibujo, ¿no? En esto me ayudó una experiencia de trabajo de campo para identificar, ¿no? Todavía hay algunos rastros de caminos antiguos, creo que el más visible es el que tenemos acá en Santa María, que actualmente se llama Camino Nacional. Los pobladores lo presumen, ¿no? Como como una identidad, ¿no? Un patrimonio. Que el primer paso de Cortés o algo así lo dicen, pero lo dicen con orgullo, bueno, está bien, ¿no? Y así hay otros caminos, ¿no? A partir de esa experiencia de campo y ya con un tratamiento de fuentes a partir del uso de sistemas de información geográfica, lo que hice fue georreferenciar el mapa de la Comisión Geográfica Exploradora de 1910, y a partir de la georreferenciación es una operación que se hace en el sistema de información geográfica, donde pones el mapa sobre una vista satelital, ¿no? Es decir, tienes tu vista satelital actual y pones el mapa, ¿no? Es una operación ahí un tanto laboriosa, pero al hacer esta operación yo me voy fijando y voy dibujando, ¿no? los caminos. Esa sería una parte, pero también hay que considerar la cuestión de la geografía, ¿no? Porque no es lo mismo la geografía actual que la del siglo XVI. Entonces, en ese sentido fue como que hacer ese ir y venir desde ese periodo y no caer en lo que yo llamo anacronismos geoespaciales, ¿no? Porque me puedo confundir. Por ejemplo, hay mucha gente que también un trazo de un ferrocarril lo asocian como un antiguo camino, ¿no? Y eso es un anacronismo geoespacial. Tuve ese cuidado metodológico, pero básicamente fue esta operación, ¿no? del sistema de información geográfica. Y ahí la cuestión de la ingeniería. Hay que hacer el cálculo también, sí, hay que meterle números, bueno, ahí sí me fue útil, ¿no? Lo que aprendí en la ingeniería, por ejemplo, para hacer esquema de pendientes del Camino Real México-Acapulco, pues no solamente me bastó la experiencia de campo, ¿no? También hacer la geolocalización de los puntos conectados, ampliar esa información y hacer ya el tabulado, ¿no? Y hacer la gráfica. Y bueno, sí, son cuestiones pues de ingeniería. Y en estos viajes que hiciste de recorrido de campo, ¿qué se siente encontrar esas cosas tan antiguas como los puentes? Correcto, sí, pues insisto, ¿no? Lo que decía hace rato, el espacio geográfico hay que verlo también como un documento, ¿no? Una fuente, pero una fuente intervenida que siempre está sujeta a cambios. Pues obviamente aquí espacios vírgenes solamente en los Altos de Morelos, ¿no? Pero siempre va a haber remanentes, como el que comentaba de la calle nacional de Santa María, pues que realmente es el antiguo trazo del Camino México-Acapulco. Y al recorrerlo, al estar en campo, pues uno siente, ¿no? Como no vas a sentir la misma experiencia del tránsito de esa época, pero por lo menos en nivel de pendiente, porque lo recorrí ese camino desde donde pude, desde el Panteón de Santa María hasta Buenavista. Lo bajé y siento, ¿no? Como va actuando la pendiente sobre mí, como me canso. Creo que es una ventaja del trabajo de campo que el historiador, por lo menos el que trabaja con cuestiones geográficas, no debe pasar por alto. Pues yo diría que en todos los casos, ¿no? No es lo mismo. Fíjate que luego hacemos nuestras excursiones. Ya invité a los muchachos aquí a encontrar una antigua hacienda. Uh-huh.
Y cuando estábamos por ahí, ya entre las hierbas y entre los cerros, decía, pues con razón no encontraban a los zapatistas, ¿no? Es bien interesante eso, ¿no? O sea, no te explicas por qué Zapata nunca lo agarraron. Y cuando ya estás ahí entre las barrancas y los cerros, te das cuenta por qué, ¿no? Es decir, yo creo que hasta para eso valdría la pena ir al campo y conocer estos lugares, ¿no? Que te dan otra sensación de la realidad. Sí, por eso insisto, no hay que tenerle miedo, ¿no? al territorio. No todo es trabajo de escritorio, también hay que ir a experimentar en lo que se pueda, porque pues, definitivamente hay áreas donde no se puede, por ejemplo, historia conceptual o historia económica, pues vemos. Pues también, ¿no? Y en ello observamos también los límites de la gobernabilidad en un lugar, ¿no? O sea, hablabas de esta majestad, es lo que donde la autoridad se impone en una serie de espacios, pero si hablamos en el mundo actual también vemos como algunos lugares no es que no haya accesibilidad, sino su accesibilidad es complicada, los caminos están muy deteriorados y habla mucho de esta situación de gobernabilidad que se tiene en el Estado, ¿no? Correcto, no solo está deteriorado, o no existen, o el Estado no la conoce, como el caso de los zapatistas, pues ellos son conocedores de la geografía local, saben los senderos, los atajos, pues ahí se ven, ¿no?, los límites de la autoridad política del Estado. Así es. La última pregunta. Es la que tenía guardada. ¿Qué le recomiendas a los alumnos de historia con respecto a los trabajos de interpretación geográfica, de conocer la realidad geográfica de cualquier tema, ¿no?, diría yo? Pues hay varias cosas, ¿no? Yo creo que lo primero sería adquirir nociones básicas de geografía para cuando uno va a campo tener pues bases, ¿no?, de conocimiento sobre lo que uno está parado. Yo creo que el trabajo de campo para el geógrafo historiador es indispensable. Hay que desarrollar esa práctica, hay que tener cuidado, porque yo sí tuve buenas experiencias, pero también tuve unas malas. En San Juan Tlacotenco tuve la oportunidad de ir con unos amigos y se nos ocurrió echar un dron. Pero cuando, tú sabes, ¿no?, el dron es escandaloso, y cuando lo echamos, pues se empieza a acercar la gente. Y en ese tiempo que lo hicimos, estaba muy de moda lo de las extorsiones de los colombianos. Y nos confundieron y ya estaba juntando la gente y total, ¿no? Ya platicamos, me identifiqué yo porque yo fui con un grupo de amigos precisamente para no pasar estos peligros, ¿no? Pero pues sí fue algo peligroso porque pues no podemos saber, ¿no?, si nos querían linchar o algo así. En ese sentido sí creo que hay que tener cuidado en los trabajos de campo. Bueno, la recomendación a los estudiantes que no le tengan miedo al trabajo de campo, que vayan acompañados, que al lugar donde vayan tengan conocidos, conozcan a alguien para que no haya problemas. Y en un segundo punto sería hacer uso de los sistemas de información geográfica, pero desde un punto de vista crítico, no solamente del sistema de información geográfica, sino de las mismas fuentes cartográficas del momento, ¿no? Leer el mapa como un texto, o sea, sacarle una copia al mapa, rayonearlo, decir aquí hay un centro, quién es el autor, qué, quién, cómo, cuándo lo hace, por qué omite, qué exalta, tachar esto, subrayar aquello, y ver cómo el autor o el cartógrafo organiza el espacio, ¿no? Hacer una lectura muy crítica de los mapas para que eso no genere, insisto, en hacer anacronismos geoespaciales, ¿no? Y que eso que vaya al sistema de información geográfica sea efectivamente una interpretación de la interpretación del espacio, va a ser una doble interpretación. Y en ese punto que se me había pasado, ¿cómo interpretar los signos que aparecen en esos mapas antiguos y transformarlos al mundo moderno?
Pues Porque habría... tiene un montón de signos, ¿no? Sí, sí, Muchos de los mapas. Obviamente, primero hay que conocer el contexto, ¿no? Lo que, por ejemplo, en mi experiencia, lo que hice yo en el mapa de la villa de Huastepec, siempre me refiero a este mapa como espacio hecho poesía, porque realmente el cartógrafo no solamente hace una obra de arte, sino que hace una organización del espacio bajo un modelo circular, ¿no? Haz de cuenta que el sur, bueno, el mapa está orientado hacia la salida del sol, pero el sur lo enrolla y lo pone también hacia la salida del sur. Es como que una cosa muy interesante, y esto lo hace obedeciendo pues a ese modelo circular de pensamiento espacial de la etapa mesoamericana, pero también para manifestar el dominio político de la centralidad constituida por la villa de Huastepec sobre sus pueblos sujetos, ¿no? En ese sentido es entender el contexto sobre el contexto sociocultural en donde se genera ese mapa para hacer la interpretación de la interpretación del espacio geográfico. Pues bueno, yo creo que muy rico precisamente esto que hablábamos al inicio de todo el trabajo interdisciplinar que hay detrás de tu labor con esta tesis, pero también el uso de las nuevas tecnologías que a veces el historiador no se adapta a los nuevos tiempos y no las utilizamos adecuadamente, ¿no? Yo creo que en ese sentido los talleres que a veces tomamos para terminar nuestra licenciatura son necesarios y bueno, también no desechar lo que otros áreas del conocimiento están realizando, ¿no? Que es precisamente una de las situaciones que señalábamos, pues del nuevo modelo educativo, ¿no? Que es lo que se pretende, ¿no? Pues tiene planeado un taller. Ah, bueno, sí, adelante. Pues creo que ya lo tienen programado, ¿no? Para el próximo semestre. Todavía no está programado, apenas lo estoy armando, vemos cómo va a funcionar y aprovechando el espacio pues hago el comercial, ¿no? Yo tengo planeado hacer un proyecto de un sistema de información geográfica histórico del estado de Morelos. Me parece que es una área de oportunidad que ya está siendo explorada por otras universidades, donde se ordene, ¿no?, toda la información de cartografía antigua y de información geográfica antigua sobre ciertos espacios. En la Universidad de Chiapas ya se está haciendo esto, y yo considero que debemos traer, ¿no?, esa ventaja de conocimiento para acá. Estoy empezando a hacer georreferenciación de mapas antiguos, estoy aprendiendo a programar para hacer el geoportal, pero es una labor pues muy intensa. amplia, muy intensa y que requiere más manos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues este taller, si se logra hacer, pues va a tener esa intención, y si no, pues yo estoy abierto a quien quiera colaborar para generar. Llevar a cabo el proyecto. Correcto. Y quien Pues guste. Felicidades no solamente por el proyecto, sino también por lo del premio, que debe ser aquilatado por nuestra universidad, por las autoridades de nuestra universidad, sí, y que se dé a conocer a nivel del estado de Morelos, ¿no? Gracias. Sí, quizás el tiempo no lo permitió en ese momento, pero yo creo, Miguel, pues esperemos que esta entrevista nos aporte para ese reconocimiento, que aquí lo hacemos público, extensivo, y que de verdad pues nos llena de orgullo, ¿no? Siendo parte de la comunidad de la UAM, que parecería no tiene pues más que huelgas, más que una serie de problemáticas, entre ellos el presupuesto, pero pues con poco se hace mucho, y creo que tu ejemplo es uno de los que podemos poner en la mesa. Y todos los que hemos sacado, ¿no? Es claro, decir, todo ese objetivo que tenemos de destacar la labor de los alumnos de la Facultad de Humanidades y todo lo que se ha hecho durante estos dos décadas y media. 2 décadas y media ya. Sí, ya. Exacto. Pues muy bien, pues esperamos que la entrevista con Miguel Ángel Domínguez Clemente haya sido de su agrado. Miguel Ángel, de verdad, muchas gracias por el tema tan interesante que nos platicas. Esperemos que contar con tu presencia en una siguiente entrevista por lo de tu maestría, ¿no? No, al contrario, gracias a ustedes, muy
muy rica plática, me sentí muy a gusto y felicidades por el ejercicio que hacen de difusión. Vale, gracias a todo nuestro auditorio, muchas gracias. Esperemos contar con su presencia la próxima ocasión. Reciban un saludo cordial de nuestra parte. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre ahí en cámaras y en sonido. Profesor Jaime García, gracias por acompañarme en la conducción. Su servidor Omar Ali Salazar Blas se despide de ustedes. Hasta la próxima.